Me voy a presentar lo primero, me llamo Iván Zabalza González, si me queréis buscar en LinkedIn con ese nombre me podéis encontrar. Bueno, me dedico profesionalmente a realizar imágenes en 3 dimensiones desde 1998, ya son unos cuantos años, 27 años de profesional y alrededor de 1.200 proyectos de visualización y animación 3D. Actualmente soy el CEO de la empresa Seña Paula SL. Es una consultoría estratégica en 3D de Pamplona, de donde soy yo originario. Además de eso, soy jefe de estudios en Planeta CG, en los 2 máster que hay de animación y de Arvid y postproducción. Y desde el año 2018 empecé una gira que ha recorrido varios países de Latinoamérica. Ahí os pongo unos cuantos, he realizado unos 30 talleres en Latinoamérica, Latinoamérica y en España. Tanto en España, en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina. Pone Estados Unidos porque para los de Miami dicen que aquello es Latinoamérica y sigue siendo Latinoamérica. Entonces en Miami he estado un par de ocasiones dando clase. Bueno, soy instructor certificado primero de Corona Render, que Chaos es básicamente la mayor empresa del mundo en software de 3D, de 3 dimensiones. Y yo pues tengo el máximo escalafón de formativo. Creo que hay 4 personas en el mundo que lo tienen. Una soy yo, otros dos italianos y creo que es un griego los que tenemos la máxima formación, o sea, el máximo escalafón formativo para dar clase. Además soy instructor certificado de Studio Max y además actualmente estoy estudiando un grado de Historia de España en la UNED, que aquí viene un poco donde se hila toda la historia, ¿no? Es decir, yo llevo trabajando mucho tiempo en temas tecnológicos, en temas de 3D y en temas de imagen digital, pero además de eso tengo una gran afición por la historia y esa afición con el tiempo lo he desarrollado ya en estudiar, o sea, una formación reglada sobre historia, ¿no? Uno de los culpables de que a mí me guste tanto la historia es este señor, que es exactamente mi asesor histórico. Es mi asesor histórico y lo tenemos aquí porque posiblemente nos tenga que asesorar alguna cosa, así que cuando yo meta la pata, usted como asesor histórico tiene que levantar la mano para corregirme. No quiero corregirte en medio de un vídeo. Vale, no te preocupes, lo puedes hacer cuando quieras. Bueno, aparte de eso, he sido formador en departamentos 3D de empresa como Minotti o Porcelanosa. Minotti es una empresa de muebles italiana. Bueno, actualmente también presento proyectos de infraestructuras para el Gobierno de Navarra y además de eso he trabajado para las universidades UNAM, Iberoamérica y Anáhuac de México. Ya veis que gran parte de mi carrera como formador se ha desarrollado en Latinoamérica. Vale, bueno, esto es la reconstrucción del patrimonio. Básicamente lo que estamos haciendo es que con técnicas digitales podemos conseguir que el Fuerte de la Concepción, en Aguadilla, en Puerto Rico, el artista 3D Orlando Díaz lo que hizo fue reconstruirlo. Es decir, y tenemos la capacidad de verlo cómo era este fuerte. Este fuerte desapareció hace muchos años, eran fuertes defensivos del Imperio Español que tenía allí, en toda Latinoamérica, y gracias a estas técnicas lo que podemos hacer es, lógicamente, reconstruirlas. Vale, un pequeño acotamiento, un pequeño repaso, un poquito con las ideas generales, ¿no? ¿Qué nos permiten estas técnicas digitales? Bueno, pues nos permite fotografiar todo lo que no existe. Las cosas no existen porque son un proyecto a futuro o no existen porque son un pasado y han desaparecido. Estas técnicas digitales nos permiten mostrar esos proyectos. Los beneficios, como os pongo ahí, son evidentes. Podemos recuperar visualmente estructuras, obras, entornos que se han deteriorado, destruido o transformado. Puede ser con fines académicos, museográficos, turísticos o de conservación. Es decir, para cualquiera de estos fines. Como os pongo ahí, es importante en todo este proceso, muchas veces vamos a tener que interpretar cosas y necesitamos no un historiador aficionado como yo, vamos a decirlo así, sino que tenemos un buen historiador, un buen arqueólogo que realmente nos guía a la hora de construir. Por ejemplo, ahí os pongo algún ejemplo. A veces cuando vamos a realizar un trabajo de este estilo no tenemos todos los datos, ¿no? Igual tenemos fotografías antiguas o tenemos simplemente unos planos antiguos. Sabemos, por ejemplo, con ciertas pistas, por ejemplo, si lo que queremos construir, por ejemplo, es en la zona de la Sierra de Madrid,
Bueno, nos podemos fijar, por ejemplo, que allí todas las construcciones se hacen con ese tipo de granito que es muy típico de la zona de Madrid, que es porque es una zona silícea, ¿no? Todo lo que es la zona de Gredos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si vamos a Navarra, mi tierra, lo que ocurre es que se construye, por ejemplo, con tipo de piedra caliza, es otro plegamiento, bueno, esto es un poco más rollo de geografía, pero en principio la piedra es casi todo piedra caliza, aunque de diferentes colores, y existe una piedra como por ejemplo la piedra de Baztán, que es de color rojo, y cuando vas al Valle de Baztán, todo está construido con esa piedra. O por ejemplo, la piedra de Tafalla, también que está construido, que es una piedra más clara, ¿no? Una caliza más clara. Entonces ahí podemos tener varias pistas de que antiguamente no pasaba como ahora, que íbamos a comprar mármol a Carrara, sino que lo que se hacía muchas veces se construía con los materiales que había en la época, ¿no? Esto era muy típico. Entonces ahí nos puede dar alguna pista, ¿no? Vale, esto es un workflow básico de trabajo de reconstrucción. Tenemos el material inicial, que lo tenéis ahí, estos planos, bueno, unos planos antiguos, estas fotitos que tenemos aquí, que es lo que quedaba, primer modelo en 3D, y al final, con los motores de render, conseguimos darle el aspecto que tenía en la época, y lo podemos mostrar, ¿vale? Básicamente es eso. Vale, yo creo que es interesante, si vamos a hablar de pérdida de patrimonio histórico en España, es decir, las causas por las cuales se ha perdido. No con la intención de denunciar a nadie, ni de decir, no, este tiene la culpa, o quien sea, porque vais a ver varios factores y muchos de ellos la culpa no la tiene nadie, ¿no? Pero sí un poquito para intentar que no vuelva a pasar ciertas cosas, ¿no? Los motivos de la pérdida de patrimonio son tanto naturales como humanos. Por ejemplo, catástrofes naturales, erosión causada por el viento, el agua, y ahí pongo la lluvia ácida también. Esto es importante. Guerras, en la historia de España, que las hostias han sido por gimnasia, imaginaros. Sabotajes, saqueos, desamortizaciones de bienes de la Iglesia, restauraciones incorrectas, venta de patrimonio histórico en el siglo XX, expolios de obras de arte. Os voy a poner algunos ejemplos y algunos de ellos seguramente os va a llamar muchísimo la atención. Por ejemplo, uno muy claro es este, el terremoto de Lisboa de 1755. El terremoto de Lisboa de 1755, por cierto, se dice que es el terremoto de Lisboa, Lisboa está aquí, pero el epicentro estuvo ahí. Y concretamente, como os fijáis ahí, la diferencia esta, porque se dice siempre el terremoto de Lisboa, sí, porque la ciudad posiblemente más afectada fue Lisboa, ¿no? Primero es un terremoto y posteriormente es un maremoto, que ahora se le llaman tsunamis, el que barre toda la costa. Y concretamente una de las ciudades más perjudicadas precisamente fue Cádiz. Cádiz, prácticamente gran parte del lienzo de su muralla se tiene que enfrentar con una ola de 12 metros que prácticamente la arrasa. Nosotros estas navidades estábamos en Cádiz, ¿verdad? Y había una señal de hasta dónde había llegado el agua y estaba bastante alto. Imaginaros una ola de 12 metros es más alta que este edificio. Sería un bajo más 3 alturas hacia arriba. Entonces, enorme, ¿no? Fijaros que incluso en muchísimas infraestructuras se aprecian a través, o sea, por el terremoto de Lisboa de 1755. Esto es la Catedral de Segovia. He intentado buscar cosas que estuviesen relativamente lejanas. La Catedral de Segovia está por aquí, ¿eh? Entonces, al final, fijaros, prácticamente afectó a un montón de infraestructuras dentro de la península. Otros motivos de pérdida de patrimonio, las catástrofes naturales, ahora tan, bueno, con las riadas tan desgraciadamente de moda, ¿no? Ahí tenéis, y lo he puesto bien ahí, para que no me corrija mi asesor, le llaman siempre el puente romano de Talavera, y es mentira, no es romano. Por eso he puesto el puente no romano de Talavera, porque como todo el mundo dice que es el puente romano, digo, coño, lo voy a aclarar, es el puente no romano de Talavera. Entonces esto se lo ha llevado, esto es una fotografía relativamente reciente, en realidad es un puente del siglo XV, si mal no recuerdo. Y ahí tenéis, por ejemplo, otro caso, esto es cerca de Manzanares el Real. Esa torre gótica actualmente está debajo de un pantano, o sea, está sumergida. Solamente queda la parte esta de aquí arriba que se ve y todo lo demás se ha quedado sumergida por un pantano. Alguien dirá, no, hombre, es que hace falta construir pantanos. Sí, sí estoy de acuerdo. En Portomarín, por ejemplo, la iglesia lo que hicieron fue, como iban a inundar todo Portomarín, lo que hicieron la iglesia fue desmontarla y la subieron al nuevo pueblo arriba. Por ejemplo, eso es gestionar correctamente, ¿no? el patrimonio. Bueno, por poneros ejemplos. Este me ha llamado mucho la atención. Este, por ejemplo, es la erosión causada por el viento, el agua o la lluvia ácida. Esta fotografía es de
1908 y esta de 1969. Esto no es en España, esto es en Alemania, pero aquí está la erosión causada por la lluvia ácida en zonas industriales. La lluvia ácida, sabéis que normalmente la lluvia anda con un pH cerca del 5,4, me parece que es. Así es, ¿no? Y luego la lluvia ácida más o menos tiene pHs de aproximadamente del 4. Y aquí, fijaros cómo devora las esculturas. Sin lluvia ácida ya, como veis aquí, esto además está muy cerca de aquí, está en Cezura, ¿no? Esto está muy cerca de Aguilar, ¿no? Ya, para empezar, bueno, el deterioro que se produce por el agua y el viento en el patrimonio pues es evidente, ¿no? En el patrimonio exterior pues es bastante evidente. Bueno, pues eso. Os quería poner este ejemplo porque es muy curioso, precisamente de todo lo contrario. Esto es el pórtico de Santa María de los Reyes, en La Guardia, en Álava, y aparte de tener un vino fantástico, pues este pórtico lo que ocurrió es que una vez que estuvo terminado, se hizo una ampliación en la iglesia, y esto, en vez de ser el pórtico que daba a la calle, quedó metido dentro. Es decir, se hizo un pórtico fuera. Entonces se cubrió todo esto, y esto se aisló totalmente de factores externos como el agua, o la luz solar, o el viento, ¿no? Sí que es verdad que esto se remodeló en el año 2000, si mal no recuerdo, pero fijaros que se conserva, claro, la policromía se conservó prácticamente entera, simplemente tuvieron que empezar a volverla a pintar otra vez, ¿no? Entonces al final, bueno, esto si no lo habéis visto, esto es una auténtica maravilla cuando lo ves. O sea, es que, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto de cerca y es como, se puede tocar, es fantástico, ¿no? Y son unas tallas preciosas, ¿no? Vale. Más cosas que han afectado a la pérdida de nuestro patrimonio, conflictos bélicos y revoluciones. He puesto un par de ejemplos porque me ha llamado mucho la atención, para poneros un poquito como ejemplos. Ahí tenéis, por ejemplo, el Panteón Real de San Isidoro, en León, y este es un caso muy curioso, porque las tropas francesas, en la Guerra de la Independencia, lo utilizaron como caballerizas. Es decir, pensaron que este era el mejor sitio para guardar a sus caballos. Y ya sabéis que a los caballos hay que darles de comer, ¿no? Vale, pues entonces no pasa nada, porque tenemos aquí unas cosas que son unas tumbas, sacamos lo que hay dentro, lo tiramos por el suelo, las llenamos de agua y de paja para los caballos y que coman ahí. Es decir, esto es verídico, esto pasó. Esto pasó aproximadamente sobre 1809, creo. Y luego tenéis también, por ejemplo, otro caso, revoluciones. Esto es lo que ocurrió en la Catedral de Oviedo, en la Revolución de Asturias de 1934, que los mineros tenían pocas armas, pero tenían mucha dinamita, y cuando se vieron acorralados por el general Franco y por Yagüe, decidieron que, bueno, pues tampoco sería mala idea volar la catedral, empezando por donde estaba la Cámara Santa, donde se guardaban. Oviedo, que yo sepa, es el segundo lugar del mundo que más reliquias tiene. Y bueno, pues volaron gran parte de la catedral. Quien va ahora a la catedral a verla, cuando veis la catedral de Oviedo, dice, uy, qué bonita la tienen. Sí, es que es de este siglo, perdón, del siglo pasado, no tiene ni 100 años, prácticamente la tuvieron que reconstruir entera la catedral de Oviedo. Bueno, pues sí, efectivamente, pues una pérdida grave del patrimonio. Otro ejemplo, por ejemplo, es este. Resulta que si consultáis en la mayoría de los libros que hay por ahí, os dirá que todas las obras de Gaudí siguen intactas, pero no es cierto. Esta obra de Gaudí es la obra que se llama La Torre de Mateo, la Miranda, la hizo por encargo del director de la empresa hispano-suiza de coches, y sufrió bastantes daños en la guerra civil, y al final decidieron demolerla, y solamente queda este trozo que veis aquí, es lo único que queda de la construcción. Todo lo demás se ha destruido. Yo este dato lo encontré, por si os interesa, en este libro, lo tengo aquí, que es un libro del cual también os lo he puesto aquí como ejemplo. Yo os lo paso ahora, como estamos pocos, y lo tengo controlado para que nadie se lo lleve. Entonces, es un libro muy interesante sobre Gaudí, y a mí esto es lo que me interesa mucho a la hora de ver los edificios, ¿no? El que yo pueda ver secciones,
es todo esto para luego reproducirlas, ¿no? La verdad que el libro está fantástico porque viene, por ejemplo, del Palacio Episcopal de Astorga y viene pues las secciones de todo y aquí es donde encontré precisamente la historia de esta, que yo no la conocía, ¿veis? Que esta es la casa, ¿vale? Y aquí es donde saqué todos los datos para ponerlos ahí. Y sí, efectivamente, se destruyó esta silleta. Entonces, por eso, y bueno, no deja de ser curioso que también se han perdido incluso obras de Gaudí. Algo que me afecta a mí, personalmente, como navarro, es que, y por eso os lo pongo el ejemplo, 1512, conquista de Navarra, los navarros poco después intentan, por decir de manera, volver a ser independientes de Castilla y Aragón, y el año 1921 lo que hacen es, bueno, pues vuelven a alzarse en armas contra Castilla y Aragón y pierden la batalla, concretamente la batalla de Cordovilla, que es la batalla final o la batalla mayor, y lo que ocurre es que automáticamente lo que hace España, que ya se podía decir que ya se podía llamar España, como tal, lo que hace es destruir todos los castillos navarros, para que no se puedan rebelar contra ellos. Entonces, prácticamente en Navarra, los castillos que hay, bueno, el de Olite parece de Disney, está totalmente reconstruido, y el castillo de Javier pues pasa lo mismo, reconstrucciones. Ahora vamos a ver eso. Y luego un caso que me ha parecido muy curioso es este. Este es el fuerte de Alfonso XIII. Al final de la guerra carlista, de la tercera guerra carlista, porque cuando decimos guerra carlista ya tuvimos ese debate, ¿de cuál? ¿Qué quiere decir de cuál? De la tercera guerra carlista, desde este monte se bombardeaba Pamplona. Pamplona estuvo sitiada aproximadamente como 6 meses. Y de hecho fue Alfonso XII el que entró a liberar precisamente Pamplona, con el general Espartero. Y entonces resulta que cuando se construyó ese fuerte, se hizo para defender Pamplona, y pasó una cosa como la que pasó con el Canal de Castilla, que hicieron una obra de ingeniería tan grande, costó tanto hacerla, que cuando la terminaron, resulta que no valía. Pasó lo mismo con el Canal de Castilla aquí, se hizo para transportar productos desde la meseta hacia los puertos del exterior, o sea, como comunicación de mercancías en la meseta, y lo que ocurrió, creo que empezó con Carlos III, ¿no? El Canal de Castilla. Lo que ocurrió es que para cuando lo terminaron se había inventado ya el ferrocarril, y ya no valía para nada. ¿Qué pasó con esto? Que cuando lo empezaron, era una obra de ingeniería tan grande, era un fuerte, para cuando lo terminaron ya existía la aviación militar. Y un castillo contra la aviación militar, o sea, es decir, los castillos son totalmente inoperantes. Pero como en este país somos de reciclar, lo que hicimos fue, pues mira, vamos a construir la mayor cárcel, lo vamos a utilizar como cárcel, y esto fue la mayor cárcel durante el franquismo, durante la guerra civil y en los primeros años del franquismo, la mayor cárcel que hubo. De hecho, aquí se produjo la mayor fuga de presos de la historia, de cualquier cárcel, ahí, en el Fuerte San Cristóbal. Vale. Hablando de guerras, y seguimos con guerras, las desamortizaciones. ¿Qué tiene que ver con las guerras, las desamortizaciones? Ha habido muchas desamortizaciones en España. Posiblemente las más importantes, las de Mendizábal y la de Madoz, sobre todo la de Mendizábal. La desamortización de Mendizábal se produce en 1834 y básicamente se hace para financiar una guerra. Los isabelinos necesitaban dinero para enfrentarse a los carlistas, y lo que hicieron fue, con la excusa de quitarle a la Iglesia las tierras que tenía, lo que le llamaban las manos muertas, las tierras que tenía sin labrar, sin aprovechar, y vendérselas a los campesinos, lo que se hizo una confiscación de esos bienes. Bien, ese era el fin final, es decir, quitarle los bienes a la Iglesia, esto puede estar bien, y dárselas a los campesinos, que los compren los campesinos. Lo que pasa es que el segundo o el fin último que se quería conseguir no se consiguió nunca. Los campesinos no compraron tierras porque los campesinos no podían comprar esas tierras, no tenían dinero, y entre otras cosas porque la Iglesia se ocupó en decir que, oye, el que me compre las tierras que me han expropiado a mí, lo vamos a, ¿cómo se dice? Lo vamos a excomulgar. Entonces nadie las quiso comprar, y entonces al final acabaron de la Iglesia a grandes terratenientes. Pero ya os digo, se hizo básicamente para financiar una guerra. Es decir, de hecho, en inicios la guerra carlista, hasta que empieza esta inyección de dinero, estuvo bastante en manos de los carlistas, es decir, los carlistas llevaban la iniciativa, y este dato, el
la financiación por parte de los isabelinos y la muerte de Tomás de Zumalacárregui son claves para que la guerra cambie de bando, vamos a decirlo así. Vale, ahora viene la más divertida. Vea. Restauraciones incorrectas, otra de las causas de pérdida de patrimonio. Esto es en mi tierra, ¿eh? San Jorge, para que veáis que llueve en todos lados. San Jorge y la iglesia de San Miguel de Estella. ¿Este no es Godzilla? Sí, ¿no? Sí, es Godzilla, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, bueno, está bien, ¿no? Vale. ¿Y esta? Esto sí que es cargarse el patrimonio. Esto está en Asturias, en Rañadoiro, ¿vale? Y, mirar, esta es la restauración que... Bueno, yo no sé, porque esto lo han puesto como los Simpson, ¿no? Parece así como... Vale. ¿Algún otro caso famoso ha habido por ahí? ¿Os suena algún otro caso de restauración? ¿El Ecce Homo? ¿El Ecce Homo? ¿Qué es eso, el Ecce Homo? ¿El Ecce Homo? Que sí, que ya que la tenía puesto ya, venga, sí, que sabía que le ibas a decir. Bueno, pues yo no dudo de la buena voluntad. Yo vi una entrevista a la señora que hizo esto y tenía toda la buena voluntad del mundo. La verdad es que al final lo dejó como paquirrín, pero tenía toda la buena voluntad del mundo esta señora, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, esta era la risa, ahora viene lo triste y lo serio. Si yo os enseño esas fotos me diréis, oh, qué bonito, vale. Este es el ábside de Fuentidueña, de Segovia, que actualmente se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York. Y lo que tenéis a la derecha es el pórtico de San Miguel de un Castillo, que se encuentra en un museo en Boston. Estas piezas fueron vendidas a lo largo del siglo XX, fueron compradas por este señor, que era un señor que tenía bastante pocos escrúpulos a la hora de hacerse con patrimonio histórico, compró un montón de cosas, era un magnate, bueno, fue político. De hecho, fue uno de los precursores de la guerra, uno de los, vamos a decirlo así, de los que espolearon mucho la guerra de Estados Unidos contra España de 1898. Y esto todo lo recoge en este libro, que es un libro fantástico, que es El autoexpolio del patrimonio español, en el cual cuenta todas estas historias y señala además claramente los culpables. El que esto pasase así, en gran parte fue por la connivencia en gran medida de la Iglesia, que autorizó muchas de las ventas que hubo aquí. Bueno, pues no pasa nada. Habíamos estado hablando precisamente de eso, ¿no? De financiación muchas veces de la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues este señor que no tenía ningún escrúpulo en comprar y otros señores que no tuvieron ningún escrúpulo en vender, y al final acabó todo pues en Estados Unidos. Otro, por ejemplo, que además lo estuvimos viendo nosotros cuando estuvimos en Zaragoza, expolios que ha habido en las obras de arte. Bueno, esto ha habido a montones. Este es uno muy famoso, porque estos son unos cascos celtíberos de la necrópolis de Aráticos, que los recuperó la Guardia Civil, si mal no recuerdo. Los señores que se los llevaron, creo que acabaron en la cárcel, y muy bien acabados. Y al final ahora tú los puedes ver, de hecho yo lo he estado viendo, lo estuvimos viendo en el museo, los tienen en el Museo de Zaragoza, y son auténticas maravillas verlos, son preciosos además esos cascos, son una chulada, ¿eh? Bueno, tenían también ahí falcatas, y la falcata era la típica espada que llevaban eran más de los íberos, ¿no? La falcata era de los íberos. Estoy ahí todo el rato, no quiero meter la pata. Relájate, que aunque la metas yo no te voy a interrumpir. No te interrumpeme, ¿qué paso te tengo? No, es que eres el asesor. No entiendo, pero no sé cuándo acaba. Vale, Entonces, bueno. Bien, llegado a este punto, y antes de seguir, que voy a poner aquí, aquí tenéis la reconstrucción de San Martín de Albelda, en La Rioja, un buen ejemplo de cómo reconstruir patrimonio histórico. Es un monasterio que desapareció. Vale, ahora vamos ya con la parte más técnica, tecnologías para la reconstrucción digital, que se puede utilizar para recuperar digitalmente este patrimonio. Bueno, la primera reflexión que viene es que ojalá el patrimonio se pudiese recuperar de verdad. Ojalá pudiésemos volver a edificar esas edificaciones o poder volver a recuperar ese patrimonio que se ha vendido, pero desgraciadamente eso sería muy costoso. Lo que sí podemos hacer es recuperarlo digitalmente para que nosotros lo podamos mostrar o podamos enseñar cómo era. Vale, básicamente estas son las 5 tecnologías que se están utilizando para la reconstrucción digital.
básicamente. La primera es el modelado en 3D y motores de render. La segunda es también la grabación de vídeo real, es decir, bueno, como quien graba una serie. Ahora os voy a enseñar varias técnicas de estas. Y luego computer graphics, es decir, también por medio de infografías o por medio de animaciones el hacer esto. Una muy curiosa es esta, el tema del mapping y proyección de elementos reconstruidos, que además sería aplicable también a alguna de las iglesias que tenéis por aquí cerca. Fotogrametría y escaneo láser. Y por último, la última que se está trabajando ahora, que estamos trabajando ahora, que es en la parte de inteligencia artificial para reconstrucción. Vale. ¿Cómo se hace reconstrucción digital a través de modelado 3D y motores de render? Que es el ejemplo que habéis visto antes en la imagen. Bueno, se utilizan programas de 3D. Luego, una vez que tenemos construido en 3D cómo era el edificio a restaurar, por ejemplo, podemos utilizar tanto motores de render offline. Un motor de render offline es el que genera una imagen o genera un vídeo. O podemos utilizar motores en tiempo real. Nos ponemos unas gafas y podemos entrar dentro del edificio como si fuese un videojuego. Tú estuviste haciendo un tema de reconstrucción de patrimonio, ¿verdad? Con Unreal, ¿no? Estabais haciendo vosotros, me parece. Es de fotogrametría. Fotogrametría, ¿no? Vale, vale, perfecto. Eso es, vale. Entonces, se puede hacer una reconstrucción. La reconstrucción, ¿cómo se hace? A través de planos, fotografías antiguos. Yo el trabajo, por ejemplo, que he traído de la empresa La Dinamo, son unos amigos de La Rioja, que han reconstruido, han utilizado los planos que había, las ruinas que había, es decir, los restos de la construcción que había, y luego, por ejemplo, lo que han hecho, el resto se han basado en ciertos monasterios que están cerca del que están intentando reconstruir, ¿no? Y han seguido, pues, ese estilo de construcción. Afortunadamente, cerca del monasterio que han reconstruido hay varios, y entonces, basándose en esa idea, entonces han conseguido, y con un asesor histórico, han conseguido recuperarlo. Muy interesante la posibilidad de integrar en fotografías de dron la ubicación original. ¿Por qué? Porque eso nos permite, por ejemplo, esto es otro fuerte, del fuerte de San Josef, y bueno, pues simplemente con estos planos, a partir de estos planos, se ha conseguido, primero, el modelo en 3D, y luego, por último, el tema de ver exactamente cómo era la zona, ¿no? O de ver cómo quedaba emplazado, ¿no? En la playa que defendía. Curioso además lo del tema del asesoramiento histórico, porque si os fijáis, por la época que es este fuerte es de principios del siglo XVIII, y como suele decir, note el lector la bandera que tiene, la Cruz de San Andrés, porque la bandera actual de España es posterior. Entonces el fuerte tenía la Cruz de San Andrés. Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no? Y esto has tenido que ser un asesor histórico que le ha dicho, no, de esta época no puede llevar la bandera actual de España, tiene que llevar la Cruz de San Andrés, que es la que se utilizaba entonces. Por cierto, están súper bien, porque están hechas las casamatas perfectos, las aspilleras también. Bueno, yo lo estaba viendo este proyecto muy en detalle, aquí no se ve, no lo veis muy bien por la resolución, pero es una auténtica maravilla el detalle con el que se ha hecho, ¿no? Vale, por ejemplo, ya uno más bonito, ¿no? Que a mí me encanta, ¿no? Este es un caso muy curioso, se habrá pasado más de una vez, ¿no? Los castros, ¿no? Que aquí hay un montón, ¿no? Yo una vez estaba por ahí y estuve viendo un castro y me acuerdo que había una señora mirando el castro así y me dijo qué pequeños eran los celtas. Claro, porque ella estaba viendo un muro así. Y digo, no señora, es que falta todo el resto, ¿vale? Y entonces esto está muy bien porque realmente cuando vamos a un castro lo que apreciamos es básicamente esto, pero por medio de 3D lo que podemos hacer es reconstruir exactamente cómo es todo el castro, ¿vale? Y aquí incluso hacer una sección de cómo son las viviendas. Entonces, bueno, este es un trabajo de la empresa 3D Stoa, que se dedica a hacer muchísimas reconstrucciones de patrimonio, y en principio, pues, fijaros que lo que hemos hecho es, ya se ve perfectamente aquí el río, como viene, ¿vale? Y entonces lo que hemos hecho, lo que os he dicho antes, integrarlo en una foto de dron exactamente en el mismo emplazamiento que va, y la gente puede entender cómo era un castro. Que tú realmente cuando ves unas ruinas dices, bueno, pues esto qué era, ¿no? Y realmente ahí se ve perfectamente cómo era el castro. Este castro, por cierto, era el pueblo de los Betones. Era un pueblo celta, si mal no recuerdo, y estaba en la zona de Salamanca. Los toros de Guisando, sí señor, muy bien. ¿Veis para qué lo tengo? Vale. Para que te confines.
Exactamente, para que me confirme. Cuando digo algo, para que me confirmes. Vale. Otra tecnología muy interesante es el tema de, incluso, añadir, aparte del tema del 3D, toda la parte que es CGI, es decir, todo este tipo de rótulos, eso de ahí para marcar, por ejemplo, precisamente el San Martín de Albelda, el códice de San Martín de Albelda, tiene una cosa muy curiosa, que es la primera vez que se conserva la inscripción de los números del 1 al 9, es la primera vez que aparece. Los números árabes, del 1 al 9, aparecen por primera vez en ese códice, o eso me han dicho. Y ahí tenéis, por ejemplo, también grabaron parte del escribano, para grabar un canto, y es un actor real, simplemente el que lo ha hecho, que por cierto es un vecino del pueblo. Vale, me han dicho que esto se puede encender. Voy a poner un ratillo y os comentaré de paso también alguna cosilla. Esto es una pieza audiovisual que lo que hace es, bueno, pues para explicar un poquito, que es un ejemplo fantástico de cómo enseñar cómo era, por ejemplo, la historia de este monasterio, ¿no?, de San Martín de Albelda. Esto lo podéis encontrar por internet, se puede ver por internet perfectamente. Aparte de eso, también si vais a Albelda alguna vez, Albelda está como a 10 kilómetros más o menos al sur de Logroño, y entonces, bueno, pues tienen ahí una sala donde se puede ver, una sala de exposición, y bueno, han partido lo primero, ya veis, la primera reconstrucción a través de estas ruinas que tenemos ahí, y básicamente lo que han hecho es, bueno, pues a partir de esas ruinas empezar a levantar realmente cómo era el monasterio. No existe tampoco el castillo, ni existe nada, entonces han tenido que hacer bastante trabajo de adivinación. Sería muy interesante, por ejemplo, aquí sé que había un castillo muy chulo ahí arriba, y pues bueno, pues el trabajo es este. Del mismo sitio donde estaba ubicado, fijaros, lo que hacemos es reconstruirlo, ¿vale? Y vamos levantando cómo era realmente ese monasterio. Como os podéis imaginar, lo que hemos dicho antes, fines turísticos, didácticos, incluso, bueno, simplemente sí, dar a conocer una zona, de usos también que se utilizaban. La piel curtida de los corderos, junto con una simple caña y unas cintas, en los más hermosos manuscritos de la España del siglo X. Normalmente este tipo de trabajos, además, se apoyan muchísimo en esto, es decir, la zona donde está, se reconstruye en 3D. Su esplendor duró poco, apenas 2 siglos de oro, pero suficiente para forjar una historia que se funde con leyenda y que no ha hecho más que aumentar con el transcurso del tiempo. Bueno, no lo voy a poner tontero, porque no... Pero os quería enseñar algunos puntos a ver si lo encuentro por aquí. El escritorium del monasterio de San Martín de Albelda solo se conservan 6, entre las que destacan 2. Vale, os quiero poner algún punto más por aquí, por ejemplo. Veis, se apoya mucho en infografía. Hay partes que están grabadas que son vídeo real, por ejemplo, ¿vale?, para explicar un poquito todo. La parte de vídeo real se grabó en una bodega para infografías que explican realmente lo cercano que es Albelda al Camino de Santiago. Pues prácticamente está a 10 kilómetros realmente del camino francés. Y nada, bueno, pues todo esto se grabó en una bodega, y este señor es del pueblo, de Albelda. No sabemos si es pariente de alguno de los que había por allí, ¿vale?, en principio, pero... Y bueno, aquí cuenta un poquito, os voy a explicar toda la parte del códice y de cómo
Está muy interesante el vídeo, si lo miráis, está muy interesante para que lo veáis tranquilamente. San Martín de Albelda, si ponéis en YouTube, lo podéis encontrar y ya os digo, es un trabajo de la empresa riojana La Dinamo y es una chulada. Cuentan además la historia es muy curiosa, de qué hacía y eso y todo, ¿vale? Bueno, otra de las técnicas que se está utilizando, y esta es la que yo pienso que hemos estado comentando antes con Dani, que podía ser muy interesante, por ejemplo, para iglesias como San Pelayo en Perazancas de Ojeda. Vale, os cuento un poquito. En la iglesia habían hecho una especie de reconstrucción en la cual, bueno, pues habían puesto, bueno, pues una especie de panel que habían puesto y le habían pintado encima, pues cómo quedaba la pintura que había ahí, ¿no? El Pantocrátor, ¿no? Entonces, en principio, bueno, pues lo hicieron así. Esto, los autores, que siempre hay que mencionarlos, es pantocrator.cat, si lo queréis ver, la historia. Y entonces lo que hicieron fue esto. ¿Qué hicieron? Decidieron retirar esto, que se había puesto, que era como una especie de, bueno, de añadido que habían puesto, ya os digo, habían pintado, no habían pintado sobre la pared, habían puesto una estructura y habían pintado encima, y lo que hicieron fue quitar esa estructura, quedó esto solo, y a partir de ahí se empezó a reconstruir. Y a partir de reconstruir se sacó esto. Este es el estado, como, vamos a decirlo así, los fragmentos originales. Y a partir de ahí lo que se ha hecho es reconstruir absolutamente todo, como era absolutamente todas las pinturas que había en ese ábside, y una vez que ya las tenían, por decir de manera, recuperadas, aquí esto está obtenido de la web, el proceso de cómo se fue, dibujos básicos, más básicos, cada vez se va completando más, hasta que llega al punto que está aquí, un poquito, ¿vale? Hasta el detalle que tenemos aquí. Y lo interesante de esto es que luego lo que se hace es, se escanea el entorno, es decir, se coloca una cámara que lo que hace es reproduce luego ese mismo espacio en 3D y este es el resultado final, ¿vale? Todo el espacio en 3D, bueno, esto lo explicaría un poco más técnicamente, pero básicamente lo que se hace es, luego todo esto es como cuando hacemos con un cubo, esto es un mapping, como cuando hacemos con un cubo, estos cubos que había que hacer, que recortaban las 6 caras y luego lo puedes desplegar, eso es un mapping, ¿vale? Un unfold que se llama. Entonces, en principio, una vez que tenemos eso, tenemos la capacidad de, lo tenemos en 3D, tenemos las pinturas reconstruidas y simplemente el resultado final es este. A través de un proyector se proyecta sobre las paredes y lo que tienes es una experiencia inmersiva porque estás viendo las paredes, o sea, estás viendo las pinturas recuperadas y realmente las estás viendo donde estaban originariamente, lo cual pues es una auténtica chulada. Y esto, por ejemplo, se me ocurrió esta idea para San Pelayo, que podía ser genial, porque hay unas pinturas preciosas ahí en San Pelayo, en Perazancas de Ojeda, ¿no? Eso es que estuvimos viéndolas con el guía, que luego nos lo llevamos por ahí, a dar una vuelta. Bien, le hago muchas veces referencia a él. Bueno, yo, que sepáis que yo, hemos llegado aquí, mi relación además con Cervera de Pisuerga, sobre todo con Dani, es que nosotros hemos llegado aquí un par de veces andando. En una ocasión veníamos andando desde Alicante y en la otra desde Francia. Veníamos con las mochilas andando porque nos dedicamos un poquito a todos estos conocimientos, los hemos adquirido muchas veces caminando y viendo España, ¿no? Y llevamos muchos años dedicándonos a recorrer España caminando, entonces utilizando tanto caminos de Santiago, caminos lebaniegos, incluso rutas de transhumancia, y bueno, pues a eso nos dedicamos los veranos, ¿no? A ir de un sitio a otro. Hemos llegado a hacer algún verano hasta 1.200 kilómetros andando, y bueno, nos lo pasamos muy bien, la verdad se aprende mucho, hay que tener muchos días de vacaciones, si no, no se puede. Bueno, este es un tema que os quería enseñar, que también se utiliza mucho, y este es el tesoro Quimbaya. Es un tesoro que se encuentra en el Museo de América, y es un regalo, por cierto, que le hicieron a María Cristina de Habsburgo en la regencia cuando era la minoría de edad de Alfonso XIII, y lo que se ha hecho es escanear todo el tesoro para que cualquiera pueda acceder a él. Es decir, estas piezas, claro, hay que conservarlas, tener cuidado, pero yo ahora desde mi casa puedo ver esto. Es decir, esto también es un trabajo de 3D Stoa, y entonces yo soy capaz desde mi casa de verlas. De tal manera que yo ahora, por ejemplo, puedo venir aquí y puedo observar. Vale, no lo estáis viendo.
No, está bien eso. Lo que pasa es que está haciendo la presentación y lo que tengo que hacer es quitar la presentación para que no se vea la presentación, básicamente. Vale, ya está. Si hago esto, me imagino que si cierro todo, algo pasará. Vale, a ver si cierro. Vale, ahí, esto es. Lo que quería es enseñarla. Ahí, esto es lo que quería enseñar, vale. Fijaros, entonces nosotros cualquier pieza la podemos observar desde nuestra casa. Además es muy curioso porque cualquier pieza, una vez que la tenemos fotografiada y escaneada, lo que se hace es, ahora os voy a enseñar un poquito cómo se hace, es muy sencillo, pero nosotros la podemos ver y la podemos girar y la podemos ver desde cualquier punto de vista y en principio, fijaros qué chulada porque yo puedo ver cualquier pieza. Me llamó mucho la atención además esto, porque resulta que estuve viendo y dije, ay, pues tienen un montón de cosas y tal. Pero es que incluso, joder, tienen trajes escaneados, trajes antiguos escaneados, que yo ya me quedé con esto un poco muerto. Vale, este traje, y entonces dije, iba, pues qué chulada. Este traje además, que ahí no sé si se ve muy bien, este traje es concretamente de, pone por aquí, de José Navarro Sangrán. José Navarro Sangrán, este participó en la Guerra de las Naranjas y este era un oficial de artillería que además luego terminó su vida en Francia porque lo acusaron de afrancesado. Este era muy amigo de Godoy, si mal no recuerdo, ¿eh? Pero ves, por ejemplo, tienen escaneados trajes, esto se ha hecho todo con la misma técnica, o incluso tienen la casaca de un paisano mío como Espocimina, héroe de la lucha contra los franceses en la guerra. Entonces está muy bien porque podemos, o sea, esta posibilidad que tenemos de ver cualquier pieza, de verla en 3D, sin tener que ir a un museo, pues me parece genial. Es una chulada, o sea, si lo queréis ver, vamos, es una auténtica maravilla. Entonces, bueno, voy a recuperar la presentación, que estábamos por aquí, y así ya me pongo aquí, estas. Vale, y ahora vamos a decir, vale, así recupero la presentación, vale, perfecto. Vale, estábamos más o menos por, si mal no recuerdo, andábamos por aquí, vale. Bien, ¿sabéis cómo se hace esto? Mira, básicamente es una base, nosotros tenemos las piezas, es ahí, y eso es una base que va girando, entonces colocamos simplemente una cámara de fotos, son cámaras de fotos que al final, no, a ver, son buenas cámaras de fotos, ¿no? Pero no es que sea una cámara especial de nada, ¿no? Sino que simplemente lo que se hace es, ella va girando la pieza y va sacando múltiples fotos, por decir de una manera, la cámara. Esto es como, por hacerlo más técnicamente, que colocar el objeto y empezar nosotros a darle vueltas. Entonces lo que hace es una superficie que va dando vueltas y simplemente lo que va tirando fotos, y una vez que lo hace, eso lo transforma en un modelo en 3D, ¿vale? Y ya que veis aquí, este es el modelo en 3D y esto es ya el modelo, pues, bueno, el modelo real, ¿no? Lo único que hay que tener cuidado concretamente con este tipo de piezas es que a la hora de escanearlas, lo digo porque yo esto ya lo he hecho, hay que tener muchísimo cuidado porque eso es un material que se llama, bueno, es un material metálico. Los materiales metálicos lo que tienen es, la propiedad que tienen es que no absorben la luz, como pasa con cualquier material dieléctrico. Bueno, por no meternos el rollo, toda la luz que le llega aquí se refleja hacia afuera, entonces tienes que tener unas condiciones de luz muy neutras, es decir, un blanco puro alrededor, para que no te salga el señor de barbas y de las gafas, que te salga reflejado en la escultura, que sería un problema muy grande. Entonces es el motivo. Vale, bueno, pues simplemente lo que hay que hacer es eso, escanearlo, y luego cualquiera lo puede ver, se puede utilizar también en cualquier producción audiovisual lo que hemos escaneado. Vale. Ahora viene cuando la matan. Inteligencia artificial en la reconstrucción digital. Muy bien, vale. Yo hice el otro día una prueba ad hoc precisamente para esto, y lo que hice fue agarrar uno de los programas, yo trabajo con varios programas de inteligencia artificial, y lo que hice fue decirle, mira, voy a crear una imagen de una iglesia románica en el páramo de Palencia, creo que fue algo así el prompt, con la montaña palentina de fondo. Y además quiero una imagen de atardecer. Bien, mi asesor histórico ahora me va a decir que esto, a ojos de cualquier profano, parece una iglesia, efectivamente, en el páramo,
con la montaña palentina de fondo, pero tiene una serie de incongruencias históricas terribles. Pero muchas, pero muchísimas. Vale, otra, mira qué bonita. Le ha puesto una puerta en el ábside. De error, de bulto. Vale, os voy a decir por qué pasa esto. Está puesto así y está puesto queriendo. Y queda muy bonito, ¿eh? Porque tú lo ves así, pero si no entiendes el románico, dices, uy, qué bonito te ha quedado la iglesia, ¿no? Vale. Esto hay que entrenarlo. La inteligencia artificial, habréis oído en muchas ocasiones que hay que entrenarla. Y yo concretamente no tenía ningún entrenamiento para el románico, ¿vale? Bien, ¿cómo se entrena? Lo que hice fue, vale, se entrena a través de bases de datos, de planos, fotografías, textos históricos, modelos 3D. Básicamente es lo que se llama crear una lora. Igual lo habéis oído hablar alguna vez, ¿vale? Luego, aparte de eso, la supervisión de expertos humanos, arquitectos, arqueólogos, historiadores del arte, para validar que las respuestas de la IA no sean incorrectas o fantasiosas. Por eso te he preguntado si estaba bien o estaba mal. Está mal, sí, dilo, está mal, está de pena, ¿vale? Algoritmos específicos, esto es importante, no toda la inteligencia artificial vale para lo mismo, hay inteligencias artificiales para sonido, hay inteligencias artificiales ChatGPT para texto, aunque también ahora tiene imagen, pero concretamente para imágenes en 3D, concretamente son esto, las redes neuronales convolucionales, son las que se utilizan para imágenes. Como esto de redes neuronales convolucionales, me habéis visto que cuesta mucho pronunciarlo, decir CNN y ya está. Es un tipo de algoritmo de inteligencia artificial especialmente útil para analizar y entender imágenes. Están inspiradas en cómo funciona el ojo humano y la visión del cerebro. Vale, imaginaos, por ejemplo, yo tengo una catedral derruida y por medio de la CNN lo que puedo hacer es leer esa imagen y decir, oye, ¿qué le falta aquí? Y esa CNN, si está entrenada, con lo que os digo de los loras, lo que hace es interpretar perfectamente cómo era esa foto. Por eso os digo, las dos imágenes anteriores no estaban entrenadas, pero ahora os voy a enseñar imágenes entrenadas. Estos son las loras. Con miles de imágenes similares, creamos esa lora. Una lora es una especie de estilo, es decir, oye, el arte, podemos crear una lora del mudéjar, podemos crear una lora del gótico, podemos crear una lora del románico, y yo conseguí una lora del gótico. Y como conseguí una lora del gótico, fui capaz de hacer una imagen como esta, que esta sí que está correcta. Es decir, fijaros además que la altura de las columnas, incluso el tipo de ventanal que está utilizando, es bastante correcto, el tipo de arco que está utilizando es bastante correcta, bastante correcta. Mira, sí, dice, bueno, sí, pero... ¿Ves? Es algo de aquí, ¿vale? Claro, para eso está el asesor, para decir, no, esta columna la tenemos que cambiar, esto tal, pero ya veis que el resultado es muy bueno, ¿vale? Todo lo que voy a hablar de inteligencia artificial, o todo lo que estoy contando, es una tecnología, así como las otras tecnologías ya llevan muchos años en funcionamiento, que ahora realmente es una tecnología emergente. ¿Dónde va a llegar? Va a llegar a mucho más que esto, y va a llegar a cosas mucho más interesantes que esta, pero necesita desarrollarse un poquito más. Vale, la parte buena de esto es que además también se mueve. Y que he conseguido que el monje, por inteligencia artificial, también camine por dentro de la... Y esto ya mola más, ¿eh? Porque imaginaos qué chulo, mira, me ha quedado bien y todo, ¿eh? Entonces, bueno, pues es como muy... Fijaros que queda... Me gusta sobre todo, ¿sabes lo que me gusta mucho? Las proporciones, las ha cogido muy bien, la altura del gótico la ha cogido mucho, el tipo, porque aquí no lo veis, veis aquí, el tipo de piedra y todo, la verdad es que lo refleja bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, personalmente me parece que ha quedado bastante correcto. Entonces, bueno, lo pongo otra vez, como me ha quedado bien, lo pongo otra vez, ¿vale? Para que lo veáis. No, si se hubiese quedado mal, lo paso rápido, ¿eh? ¿Y esto se podría utilizar, por ejemplo, como decorador para una película? Perfectamente, perfectamente. Sí, o para un documental, por ejemplo, sí. Imaginaos que, por ejemplo, decimos, no, la iglesia de tal que había, y puedes utilizar esto como imágenes de recurso porque está bien, está muy bien resuelto, claro. Luego, sí, pero si alguien sabe de inteligencia artificial, hay programas que nos permiten muchísimo control. Por ejemplo, ConfigUI, yo podía trabajar simplemente sobre este ventanal para poner uno concreto y decirle, no, aquí quiero este ventanal, y quiero este ventanal con este tipo de vidriera.
pues vidrieras tipo León o lo que sea, la Catedral de León, que son muy chulas, ¿no? Entonces, al final, o cómo incide la luz, todo eso lo puedo controlar. Ya os digo, es una tecnología emergente, que estamos trabajando ahora bastante con ella, y que poco a poco cada vez va evolucionando más. Pero hay que entrenarla, para llegar a estos resultados. Vale, conclusiones y resumen, que ya es la hora del vermú. ¿Qué entendemos por reconstrucción digital de patrimonio? La reconstrucción digital de patrimonio es serie de técnicas multidisciplinares, yo os he enseñado unas cuantas, para recrear digitalmente elementos del pasado histórico o cultural, edificaciones, ciudades, como hemos visto de los castros, elementos artísticos que han desaparecido total o parcialmente y han sufrido transformaciones. El Ecce Homo hubiese sido mejor que lo hubiese recuperado yo que la señora que lo hizo, porque hubiese agarrado yo y lo hubiese hecho digitalmente, no hubiese tenido que... Pero no habría tenido tanta fama. No, sí, la verdad es que se vendían camisetas y todo en Borja, del Ecce Homo, cuidado, sí, vale. Este proceso lo vamos a utilizar siempre, o sea, lo vamos a realizar mediante el uso de herramientas digitales, ya os he dicho, y los fines, los que hemos dicho, que he dicho antes alguno, científicos, educativos. A mí el educativo me gusta, enseñarles a los chavales. Oye, mira, pues así era esto, así era un castro. En los libros hablan de los castros, en los libros de historia de los chavales hablan de los castros, pero no hay una recreación en 3D de un castro. Oye, pues sí, mira, que realmente tú ves ahí unas piedras, pero realmente lo de los castros para mí sí es una cosa muy curiosa, porque cada vez que he visto yo un castro he dicho, no, vale, pues... Pero realmente lo bonito es verlo realmente como era, ¿no? El eremitorio rupestre que tenéis ahí. Que tú llegas ahí. Yo la primera vez que llegué, que llegamos con la mochila y vemos ahí a las tumbas y vemos ahí unos agujeros y nosotros allá con la mochila y pues muy bien, pero joder, me gustaría entender, aquello no era así, realmente es lo que queda de un poquito de la estructura, pero no era así el eremitorio, realmente tenía como, bueno, una vez vi, era como, creo que tenía hacia afuera, ¿no? una construcción y tenía como algún edificio adosado y alguna cosita, ¿no? Entonces, me gustaría ver eso y me gustaría que la gente viese eso. Turísticos. Bueno, turismo es un gran invento y realmente quizás en Barcelona estén un poco hartos ya del turismo, pero aquí en Cervera pues nos gusta mucho que vengan, ¿verdad? Al final la gente viene, se toma algo, ¿no? Se toma, compran unos, llevamos nosotros un alijo de socorritos, nos llevamos un alijo, de verdad, o sea, hemos ido a la tienda y hemos arrasado con los socorritos, entonces, para Pamplona. Y bueno, luego también de conservación, ¿no? También importante decir, oiga, esto puede que haya un deterioro, vamos a escanearlo ahora, lo que os he dicho antes, ¿no? De los capiteles, por ejemplo, que se van deteriorando con el tiempo, vamos a escanearlos ahora y vamos así conservarlos, ¿no? Realmente como eran, ¿no? ¿Qué implica este proceso? Reunir, analizar, interpretar datos históricos, arqueológicos y arquitectónicos y convertirlos en modelos digitales. Varias fases para conseguir esto. Lo primero, importante, recopilación de fuentes tanto primarias como secundarias. A ver, ¿qué hay? Planos antiguos, por ejemplo, si fuésemos a hacer lo que hemos dicho, San Pelayo, os pongo ejemplos de aquí, o el eremitorio, a ver, ¿qué hay? Planos antiguos, grabados, si hay alguna fotografía de época, posiblemente no, la fotografía se inventa a mediados del siglo XIX con el daguerrotipo, con lo cual no creo que haya. Localización geográfica de los elementos a reconstruir, dónde estaban ubicados, evidentemente. Descripciones textuales, puede que haya referencias a eso, por ejemplo a San Pelayo seguro que hay referencias en algún libro, crónicas, libros de historia, estudios arqueológicos, informes técnicos, materiales conservados, ya esto sería un poquito más, a partir de ahí ya fuentes secundarias, ¿no? Testimonios orales en algunos casos. Esto sería para recuperar patrimonio no tan antiguo, ¿no? Por ejemplo, el caso que os he dicho de Gaudí, ¿no? Posiblemente haya gente viva que haya visto realmente la torre esta, ¿no? Entonces sí podíamos hablar con ellos, ¿no? De hecho, con el fuerte San Cristóbal ese que os he enseñado antes, la cárcel esa, sí que se consiguió hablar con alguno de los presos que había estado allí. No es tanto de reconstrucción, pero, bueno, sí, en parte sí, de patrimonio, sino de reconstrucción histórica, se ha conseguido hablar con algunos de los presos, que aún quedaba alguno vivo, ¿vale? Y, en todo caso, siempre asesoramiento histórico. La interpretación y el modelado es la segunda fase. Tenemos todos los datos, vamos a empezar a modelar o a hacer el modelo, ¿no? Aquí es donde el trabajo del historiador y del infografista se tienen que entrelazar necesariamente. Ese modelado puede ser hipotético,
esto creo que era así, o riguroso. No, esto era así, porque mira, tenemos un plano de todo el castillo de cómo era. Genial, esto sería lo ideal, ¿no? Herramientas que se utilizan son herramientas de modelado 3D, igual alguna de estas la conocéis alguno, 3D Max, Blender, Revit, bueno, pues tipo AutoCAD, pero más pensadas para 3D. Y los motores de render que se utilizan, pues esto, cuando lo queremos ver en tiempo real, o si queremos, por ejemplo, hacer un vídeo, ¿no? Que entonces para eso se utiliza, pues, motores offline que se llaman, ¿no? Y en este punto también entran las tecnologías de escaneo 3D y fotogrametría. ¿Dónde lo vamos a ver? Porque las cosas, una vez que las tenemos que ver en algún sitio, ¿vale? Pues, por ejemplo, piezas audiovisuales como las que os he enseñado, la podemos ver, por ejemplo, pues, y colgarla en YouTube, por ejemplo, que la gente la vea, o en el sitio donde está. Imágenes explicativas, infografías, esto me gusta mucho. Fijaros lo interesante que sería cuando vemos, y os pongo otra vez el ejemplo de un castro o de una iglesia que no quedan más que las ruinas, que tuviésemos un panel en la misma posición, con una foto, mismo punto, y estuviésemos viendo a la vez cómo era la iglesia. Los restos están muy bien, pero mira, la iglesia era así. Y tener un panel que nos lo enseñe desde el mismo punto de vista. Eso sería fantástico a la hora de entender algo, ¿no? Proyecciones por medio de mapping me parece una cosa chulísima, sobre todo para el tema de pinturas y cosas así me parece muy chulo. Y luego lo que hemos visto, webs interactivas donde podemos consultar toda esa información. Quiero hacer también un poquito de énfasis en el tema de la revolución de la IA. Sí que es verdad que todo esto tiene que llevar una evolución que la va a llevar en los próximos años y va a mejorar muchísimo. Lo que os he dicho, en ausencia de datos lo que podemos hacer es proponer hipótesis plausibles entrenando. Por ejemplo, podemos hacer un LoRa dándole un montón de imágenes de mudéjar. Y entonces vamos y decimos, mira, esos restos que hay eran de una iglesia mudéjar y te voy a meter 1000 fotos de iglesias mudéjares para que tú sigas ese patrón. Y la inteligencia artificial es capaz de interpretar escalas, terminaciones, materiales del estilo mudéjar. Luego hay que revisarlo, que no tenga ningún fallo, ¿vale? Bueno, ya os pongo ahí que algoritmos de visión artificial pueden identificar estilos constructivos, materiales, técnicas de época en ruinas o fragmentos y proponen incluso ellos, desde unas ruinas, y le dices esto era una iglesia mudéjar y él te hace una proposición. Esto tiene que avanzar mucho, pero lo de la inteligencia artificial la verdad es que va bastante rápido. ¿Y qué aplicaciones y objetivos tiene? Lo que hemos dicho. Museografía interactiva. Mostrar al visitante cómo era una construcción antigua antes de ser una ruina y que solo queden vestigios. Reconstrucción académica. Validar hipótesis sobre el aspecto original de un conjunto arquitectónico y utilizarlo, lo que hemos dicho en los libros de texto, por ejemplo, como material educativo. Turismo cultural. Vamos a ofrecer esas experiencias inmersivas que a la gente le encantan, ¿no? Mira, estas pinturas eran así y hace todo el mundo, ¡oh! Cuando vas a ver el pórtico de la Guardia, te lo van encendiendo, te ponen todas oscuras y te van encendiendo poco a poco. Y todo el mundo hace, ¡oh! Es muy bonito, está muy bien. Hombre, hay que vender las cosas un poco, ¿no? Vale. Y esto, conservación preventiva, que lo he dicho antes, generar copias digitales de las estructuras. Esto es importante, por si se destruyen algún día. Es que mañana puede llegar otra maremoto. Y si la tenemos escaneada la iglesia otra vez en 3D, pues igual la podemos reconstruir otra vez. Entonces esto es importante. Y como conclusión, que es la conclusión que ya es mi conclusión final y con esto voy a acabar, entiendo que la restauración digital del patrimonio es una herramienta poderosa para conectar el pasado con el presente y que además ofrece oportunidades económicas y va a fortalecer muchísimo la identidad cultural. Y bueno, esto ya es un poco reflexión, ¿no? Tenemos una riqueza patrimonial inmensa y es esencial empezar a hacer políticas que integren la conservación del patrimonio en las estrategias de desarrollo regional. Cuando no pensemos que gastarnos dinero en la reconstrucción del patrimonio digital es un gasto, pensemos que es una inversión. Ayer estuviste hablando tú de temas muy importantes, de cada vez que metemos dinero en algo, el retorno que tiene. Es decir, esto es lo que hemos dicho antes, ¿no? O la teoría que tenemos, es decir, oiga, aquí hemos reconstruido esto, vengan a verlo y de paso quédense a dormir y quédense a comer y dense una vuelta a la tarde y tómense 4 vinos. Bueno, por lo menos es lo que hago yo. Y vamos, no fallo, lo de los 4 vinos sobre todo, ¿no? Pero al final, vale. Y lo dicho, tenemos un país maravilloso y una buena manera de cuidarlo es cuidar de su patrimonio y sentirnos muy orgullosos de ese patrimonio
y presumir de él. Así que nada, espero que os haya gustado la charla y muchísimas gracias y al vermú. Gracias.